El granjero que se quejaba de todo, pero que... Lucio Plasencia había sido un granjero toda su vida, aunque no uno muy bueno. Era ese tipo de personas que todos conocemos que siempre encuentra algo de qué quejarse. Cuando la cosecha era mala se quejaba porque tenía poco producto para vender. Cuando la cosecha era buena se quejaba porque lo que vendía tenía que darlo muy barato. Cuando no llovía se quejaba porque tenía que estar regando sus cultivos y cuando llovía... Bueno, precisamente una mañana después de una torrencial tormenta, Lucio recibió una valiosa lección que le cambió la vida. Era una de esas preciosas mañanas de verano, especialmente en el campo, donde después de las lluvias nocturnas todo amanece fascinantemente fresco, gotas sobre las plantas, olor a tierra mojada y un viento refrescante que contrasta con el cálido roce del sol veraniego. Sin embargo, el señor Plasencia lo único que podía ver era el barro que había formado el agua. Llevaba su carreta llena de verduras y estaba siendo jalada por dos mulas. El peso del producto y de la abultada barriga del granjero hacía que resultara difícil andar por ese camino lleno de fango. Pero aún así, los animales no paraban. El que tampoco paraba, pero de quejarse, era Lucio. Refunfuñaba por lo sucio que le habían quedado los pies al cargar los vegetales. Se quejaba de lo lento que avanzaban sus bestias y le molestaba la idea de lo difícil que iba a ser descargar todo eso en el mercado del pueblo. Estaba tan perdido en su quejadera que casi ni cuenta se dio cuando la carreta se detuvo. Una de las llantas traseras había caído en un foso lleno de barro y por más que lo intentaban, las mulas no podían generar el agarre suficiente en sus pezuñas para desatascar el coche. Cuando Plasencia miró hacia atrás y descubrió lo que sucedía, lo único que pudo hacer fue tirarse las manos sobre la cabeza y gritar: «¡Lo único que me faltaba!». Sin despegarse de su asiento, giraba la cabeza de un lado a otro esperando la ayuda de alguien. Tiraba las riendas de las mulas con la esperanza de que le surgiera un impulso repentino de fuerza que desatascara el rudimentario vehículo, pero no pasaba nada. Al granjero le pareció una eternidad, pero en realidad pasaron tan solo unos minutos antes de que se desesperara y no le quedara más que reclamar a los cielos. «Pero Dios, ¿por qué me aborreces tanto? Todas las cosas malas me pasan a mí y ahora que más te necesito ni siquiera me tiendes la mano». Seguía pegado en su asiento quejándose y cada 3 o 4 minutos volvía a levantar sus reclamos al Ser Supremo, hasta que la tercera vez, justo en cuanto terminó de vociferar sus acusaciones, una voz fuerte y madura le interrumpió. «¿Pero qué tanto berreas, muchacho?». Por fin sus plegarias habían sido escuchadas. Lucio colocó las manos en forma de plegaria y las levantó en un gesto breve y disimulado mientras entre dientes y en voz baja decía: «Gracias Dios, gracias por mandarme a alguien». Se giró para mirar al hombre que lo salvaría de ese embrollo y se llevó la sorpresa de que se trataba de un tipo bastante anciano. Difícilmente tendría menos de 80 años y más difícilmente aún sería capaz de ayudarlo a desatascar su carreta. «¿Pero por qué te encanta burlarte de mí, Dios mío?», gritó con sincera desesperación el agricultor. «Pero bueno, ¿tú qué demonios traes? ¿Por qué tanta quejadera?». Lucio le explicó al anciano todas sus desgracias, esperando que, si no era capaz de ayudarlo, por lo menos fuera capaz de entender su mala fortuna y ofrecer un poco de apoyo moral. El hombre escuchó con atención la tragedia que le estaban contando, y cuando el joven terminó, el anciano respondió con toda su comprensión y empatía las siguientes palabras: «¿Y qué carambas estás esperando? ¿Que ahí sentadote a la carreta le van a salir patas y se va a desatascar sola?». Plasencia se sintió incomprendido, pero antes de que pudiera reclamar la falta de compasión, el viejo continuó hablando. «¡Anda, anda! Despegue ese enorme cuerpo del asiento y ponte a empujar la carreta». «¿Pero de qué está hablando? Si ni las mulas con su fuerza son capaces de mover esta chatarra, ¿qué le hace creer que un hombre solo va a poder hacer una diferencia?». «Ya cállate, muchacho quejica. Por un minuto deja de gimotear y ponte a resolver tu problema». Molesto, avergonzado e indignado, Lucio bajó de la carreta e intentó empujarla a sabiendas que no serviría de nada, pero lo hacía con la intención de callar al viejito y demostrarle que estaba equivocado. Colocó sus manos en la parte trasera del coche, dio la indicación a las mulas para que jalaran y después empujó con relativamente poca fuerza. Inmediatamente la carreta salió del hoyo de fango y empezó a andar. Lucio quedó sorprendido y exclamó:
Vaya, ¿quién diría que usted tendría razón? Supongo que al bajarme se redujo lo suficiente el peso para que un solo empujón fuera suficiente. Lucio buscó al anciano de un lado de la carreta, pero ahí no estaba. Buscó del otro y nada. Se rascó la cabeza mientras miraba a su alrededor. Pero ahí solamente había el enlodado camino y a sus lados el amplio campo, prácticamente sin árboles. Pero no había ni rastro del hombre, ni tampoco de ningún lugar en donde pudiera estar. Lo que sí estaba muy presente eran las palabras del anciano, mismas que Lucio nunca olvidó, pues le permitieron dejar de ser el granjero que se quejaba de todo y no arreglaba nada, y le abrieron los ojos sobre la importancia de ser el granjero que se quejaba poco y arreglaba mucho. Comparte en los mensajes qué reflexión te deja esta historia. Quejarnos no solamente nos sirve para arreglar las cosas, sino que muchas veces nos distrae e impide que pongamos soluciones. Este es un vicio muy arraigado en nuestra cultura, así que por favor que paren las quejas y que empiecen las propuestas y acciones. Y bueno, tampoco voy a decir que no nos quejemos nunca, pues también es parte de nosotros y hay situaciones muy concretas donde es justo y necesario quejarse. Tan solo hay que tener en cuenta que por cada cosa que nos quejemos debemos haber implementado o propuesto por lo menos 2 soluciones. Cuando empezamos a vivir bajo este principio, al igual que Lucio Plasencia, no tardaremos en ver los resultados y nos daremos cuenta que muchas veces nuestros lamentos son el peso que impide que nuestra carreta se desatasque. Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.